Muchas gracias, Paulo. Continuamos con Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Okay. Buenas tardes a todos. Cordial saludo a la Comisión Séptima, a los honorables senadoras y senadores. Muchas gracias, señora ministra y miembros, por este espacio. Mi nombre es Daniel Niño, soy presidente de un fondo de pensiones privado que muy pocas personas en Colombia conocen y de enorme utilidad en el debate que actualmente adelanta el país. Principalmente porque es un fondo de pensiones de los trabajadores, ministra. Un fondo de pensiones que cuando decimos que los fondos privados que hablaron esta mañana nos decían que los ahorradores en los fondos privados eran los dueños de los recursos, la diferencia con CASDAC es que quien administra y vigila los recursos son los trabajadores. No hay como tal un tercero, y voy a explicar por qué eso es importante, ministra. Que cuando esta mañana nos decían que todos los colombianos no pueden renunciar a su derecho de escoger el fondo de pensiones que quieren para su vejez digna, ocurre que tenemos en Colombia un problema, ministra, que no hace que esa libertad sea efectiva y real. En Colombia, pensando hace 30 años que lo ideal era por los trabajadores establecer una rentabilidad mínima, ministra, que al día de hoy, si hubiera cumplido su objeto, su papel, no tendríamos el problema de tener bajas mesadas de pensiones en los fondos privados, termina exigiendo a los fondos de pensiones tener un patrimonio, y ese patrimonio saca a todos los jugadores que no tengan grandes capitales detrás. Colombianos, para administrar más o menos hoy cerca de 400 billones de pesos, habría que tener un ratio de solvencia por medio del cual poner 36 billones de pesos sobre la mesa. ¿Quiénes pueden cumplir ese requisito y exigencia de capital? Unos muy pocos. Y luego le decimos a los colombianos entonces que ellos tienen la libertad de escoger dónde quieren tener su ahorro. CASDAC, en el año 94, ministra, surgió como un fondo de pensiones sin ánimo de lucro de los trabajadores. Son el gobierno de la entidad. Precisamente en la junta directiva, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles escoge 2 miembros de la junta. La Asociación de Jubilados escoge un miembro de la junta y los afiliados escogen 2. Y han tenido la sapiencia, la inteligencia, ministra, de entender que el gobierno no pueden ser pilotos porque esta es una discusión de manejo de ahorros muy técnica. Pero tienen claro que quienes llevan a que les administren sus recursos sean personas que están buscando que precisamente la entidad les pueda cumplir con la obligación y el objeto social de darles buenas mesadas de pensiones. Yo quiero por eso hoy recordarle a los colombianos, y si me pueden proyectar la tabla que traíamos para hoy, la importancia de la educación financiera, de las finanzas personales. Cuando a un colombiano hoy le decimos que si con un salario mínimo cotiza todos los meses él y su empleador, por los próximos 35 años, tendríamos que decirle a ese colombiano que en 35 años sus aportes suman 54.600.000 pesos. Y honorables congresistas, muchos colombianos se preguntarán
si yo aporto 54.600.000 pesos durante toda mi vida laboral, ¿cómo voy a hacer para vivir de eso? Pero lo que no saben los colombianos en términos de educación financiera es que hay que poner el dinero a trabajar para ellos. El primer principio de educación financiera es: ponga el dinero a trabajar por usted y no a usted para trabajar por el dinero. Eso significa que si, por ejemplo, en esos 35 años la tasa de interés de los rendimientos de ese trabajador fuera 4%, él no tendría en 35 años 54.600.000, sino que tendría 114.897.000. La mitad fue porque el dinero trabajó para él. Si el rendimiento fuera el 10%, lo que tendría en 35 años es 422.798.000. Nosotros tenemos que trabajar porque los colombianos tengan educación financiera, ministro. Que sepan que el ahorro pensional, en efecto como ahorro, sea en Colpensiones o en los fondos privados, es lograr unas rentabilidades que hacen mucho del trabajo por ellos. Hoy lo dijeron los fondos privados. A lo largo de la vida, al final de la vida laboral, ministra, el 70% son rendimientos. Pero por eso es un error decirles que tengan y exigirles una rentabilidad mínima. Porque pensamos que esa rentabilidad mínima es la forma de garantizar que va a haber una rentabilidad. Y lo que no nos preguntamos, ministra, que sí no lo hemos preguntado en CASDAC, es cuál es la rentabilidad que requerimos para poder pagar buenas mesadas pensionales. No la mínima, sino la que necesita el objetivo social de una reforma a la vejez para una vejez digna. Por eso, quiero simplemente indicarles lo siguiente, que si nosotros les exigimos a los fondos privados tener patrimonio, como ese patrimonio que hoy hay de 36 billones, no podemos equivocarnos en finanzas, en no saber que esos 36 billones necesitan que sean remunerados. Es decir, nadie pone 36 billones de pesos para que esa plata no genere remuneración. Y entonces ahí creamos un problema, ministra, de alinear intereses. ¿Trabajo para los trabajadores y sus pensiones o trabajo para los rendimientos del capital que estoy teniendo que poner en el negocio? El país lleva muchos años equivocado en esta, ministra, y yo siento, con el mayor respeto y consideración por todos los que han trabajado en esta reforma, que no podemos pasar lo que no ha funcionado en estos 30 años, de decretos a ley. Es decir, estamos haciendo aún más rígido que lo hacemos mal, incluso sea más difícil de cambiar después. Permítanme finalmente concluir con algunas reseñas importantes, ministra. CASDAC, la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, creada en 1956, que desde 1994 es un fondo privado sin ánimo de lucro de los trabajadores y del sindicato de la profesión, es un modelo que puede tener dificultades. Por ejemplo, ministra, esta sería la ocasión para que el Congreso de la República y el Gobierno nos ayude a la plata que no están pagando los empleadores, que son las aerolíneas de los pilotos. Un problema que viene ocurriendo desde los gobiernos anteriores sin, por ejemplo, la participación del Estado. Ministra, yo tuve que ir a Nueva York a exigirle ante la Corte de Nueva York a las aerolíneas que se fueron del país a hacer un proceso de protección de quiebra, que hicieran respetar la Constitución y las leyes colombianas, porque en Nueva York, señores senadores y señoras senadores, ocurre que en Estados Unidos las pensiones no gozan de protección especial. No pasa como en Colombia en un proceso de 1116, que las obligaciones pensionales son intocables y que no se pueden reducir o no se pueden afectar en un proceso de protección de quiebra. Fuimos el único fondo de pensiones, ministro,
siendo que nosotros tenemos aviadores, pero 900 aviadores se fueron de la caja a Colpensiones y a los fondos privados. A Nueva York no fue Colpensiones, sino fue un solo fondo privado. Fue CASDAC quien tuvo que hacer la prueba de reclamo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que la Corte garantizara, y los acuerdos que salieran de la Corte, que todas las obligaciones a cargo de las empresas no podían ser afectadas en Estados Unidos, que tenía que cumplirse la Constitución de Colombia. Ministra, hoy CASDAC cuenta con casi 1.9 billones de pesos de ahorro. Paga mesadas de 7.900 millones de pesos. Tiene recursos amplios y suficientes para continuar precisamente incluso subsanando el hecho de que haya empresas que no paguen sus obligaciones. Permítame por eso que por favor, un minuto más, por favor. permítanme por lo mismo recordarle al Congreso que lo que le pedimos al Gobierno y al Congreso es que sea ineludible el pago de las obligaciones de los empleadores por los pilotos y copilotos de Colombia. Y por lo mismo sí preguntarle, ministra, ¿qué sentido tiene para CASDAC aplicarle el parágrafo del artículo 70 que prevé, si lo aprueba así el Congreso de la República, que entidades como CASDAC se tienen que suprimir? Muchas gracias, ministra. Mis mayores consideraciones y éxitos en esta reforma pensional para los colombianos. Muchas gracias.